Entonces vamos a tocar los aspectos quirúrgicos. Empezamos hablando acerca de lo que es el nódulo tiroideo, que vemos que la importancia que tiene esto es que en las 3 últimas décadas, estamos hablando de las cifras en Estados Unidos, debido a que en Colombia no tenemos unas cifras confiables, porque no tenemos un centro de registro poblacional muy estricto, pero lo que sí vemos es que ha habido un incremento en Estados Unidos del 300% del nódulo tiroideo, fundamentalmente en mujeres, lo que ha hecho que el carcinoma de tiroides sea el carcinoma endocrino más común que existe. Se discute mucho y son situaciones epidemiológicas en el cual si es que se hace un sobrediagnóstico o es que realmente existe un aumento en la presentación de este tipo de tumores, pero que para fines prácticos, el hecho de, mientras se discute si es un sobrediagnóstico o es que hay una mayor incidencia y frecuencia de la presentación de nódulos y de carcinomas de tiroides. Mientras tanto, debemos, por lo menos nosotros, conocer los aspectos importantes y precisamente de eso se trata, porque tenemos que conocer todos más o menos y ojalá irnos unificando en los conceptos de el diagnóstico, el manejo de los nódulos tiroideos y finalizando con el cáncer del tiroides, el más común que es el papilar. Eh, Aquí se ve, por ejemplo, cómo en los años en 1975 era el 5 por 100 mil y actualmente estamos en el 15 por 100 mil, lo cual demuestra que el aumento ha sido importante en la presentación de los nódulos tiroideos en todas sus variedades y en todas sus formas. Eh, en Colombia, por ejemplo, ya se ubica el carcinoma de tiroides, se ubica como el quinto más frecuente entre las mujeres. En los hombres no lo es tanto, pero en las mujeres sí. La detección del nódulo tiroideo fundamentalmente actualmente se hace la mayoría de las veces por estudios por ultrasonografía, ya sea por síntomas relacionados con el cuello o por alguna otra circunstancia que los médicos en general solicitan esta imagenología fácil y accesible cada vez más y detectan nódulos tiroideos. La mayoría de ellos son de menos de 1 centímetro. Otros estudios como la tomografía, la resonancia, que se utilizan para también diferentes clases de diagnósticos, entre otras pacientes en seguimientos de otros tipos de cáncer, detectan el 16% de estos problemas. Los duplex scan, el PET-CT, que recientemente se ha venido cada vez más involucrando en la práctica médica, detecta un 2% de los nódulos tiroideos. Es de anotar de que a medida que se avanza la edad, se detectan o se pueden tener cada vez más nódulos tiroideos y en la población se considera que de un 36 a un 38% de la población puede tener nódulos tiroideos. Para diagnosticar un nódulo tiroideo, todos los nódulos tiroideos pueden tener cualquier diagnóstico, entre benignos y hasta malignos. Pero desde 1954, cuando en Suecia se comenzó a desarrollar esta técnica de diagnóstico, no fue aceptada inicialmente debido a que se consideraba que al puncionar un tumor y al arrastrarlo con la aguja, ese trayecto entre el tumor y la piel podría contaminar de células malignas y hacer que el tumor fuera un poco más agresivo y extenderse a ser un tumor de ser más pequeño a ser un tumor mucho más grande. Sin embargo, después de más de 18,000 y tantas biopsias que se presentaron en un trabajo en un congreso en Estados Unidos, demostraron con que no había ninguna probabilidad de que hubiera una contaminación de células tumorales en el trayecto de la punción y la piel, y fue cuando comenzó a hacerse ya su mayor utilidad en todas partes del mundo. Necesariamente las evoluciones nos demuestran cómo, por ejemplo, anteriormente lo que hacíamos nosotros era palpar el nódulo tiroideo y con anestesia local o no, puncionar
tratando de que entre los dos dedos que están allí no se moviera el nódulo para hacer la punción adecuada. Y como ven ustedes, algunas veces se utilizaba este dispositivo, que es una pistola diseñada específicamente para realizar esa punción, pero que como aquí no lo teníamos en todas partes, lo hacíamos nosotros simplemente con la mano. Esto llevaba a una serie de diagnósticos muchas veces imprecisos, inclusive muchos de ellos hemorrágicos, y a veces diferentes tipos de diagnósticos que los citopatólogos los reportaban de diferentes maneras. Sin embargo, en la actualidad hay una mayor precisión al hacerlo guiados por ecografía, que es la forma más precisa de hacer la biopsia. Y esto además ha llevado a que los nódulos muy pequeños, hasta de 3 milímetros, puedan ser puncionados y tener algún tipo de diagnóstico. Entonces, debido a la proliferación de diagnósticos que se hacían y que no había un criterio estandarizado en el diagnóstico citopatológico, en el 2007, en la ciudad de Bethesda, en Maryland, se reunieron 154 especialistas, expertos en tiroides, entre cirujanos, médicos nucleares, citopatólogos, radiólogos, endocrinólogos, otorrinos. Entonces, se reunieron a discutir y a revisar de todos los reportes que se hacían y se llegaron a la conclusión de lo que hoy denominamos el sistema Bethesda del diagnóstico citopatológico de los nódulos tiroideos. El sistema Bethesda lo que implica es el riesgo que tiene un nódulo tiroideo en la imagen ultrasonográfica, el riesgo que tiene ese nódulo de ser maligno o no, de acuerdo a la punción que se haga, y que el citopatólogo, al ver esta punción, pueda determinarlo bajo estas categorías. Entonces, determinaron la categoría 1 a 6, en la cual la 1 es que no es diagnóstico o insatisfactorio, aquellos que tienen presencia de sangre y muy pocas células, porque para hacer un diagnóstico se requieren 6 grupos celulares y cada uno de estos grupos debe tener 10 células para poder hacer un diagnóstico adecuado. El Bethesda 2, que lo indican como benigno, que son los bocios que nosotros determinamos, y que se considera que más o menos el 3% de estos que se consideran benignos pueden tener algún riesgo de ser malignos. Los que vienen en el Bethesda 3 y el Bethesda 4 son donde hubo mayor discordancia entre todos los citopatólogos. O sea, una lámina se le presentaban a un citopatólogo, daba un diagnóstico y el otro la revisaba y no coincidía. Y solamente un 50% tenían coincidencias en estas revisiones laminares y consideraron, se pusieron de acuerdo y determinaron que el Bethesda 3 fueran aquellas células, aquellos biosas que presentaban microfolículos, pero que no presentaban muchos daños nucleares que fueran representativos de un carcinoma, sino que eran daños atípicos que no podían catalogarlos como malignos. Entonces, estas atipias de significado indeterminado se considera que hay entre un 5 y un 15% de posibilidades de que puedan ser malignos. Es decir, que entre un 95 o un 85% pueden ser benignos. Y esto es importante para cuando nos enfrentemos a un Bethesda de estos, un Bethesda 3, para ir tomando decisiones quirúrgicas o no. El Bethesda 4, que es la neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular, tiene un rango de entre un 15 y un 30% de posibilidades de malignidad. En estos sí puede haber, además de los microfolículos, pueden haber sí algunos daños celulares nucleares, pero que no completan el diagnóstico preciso, como las hendiduras en granos de café, que pueden ser muy diagnósticos de carcinoma. Y entonces, como no presentan ciertas alteraciones nucleares, no los pueden determinar como carcinoma. Estos, como les decía, están entre un 15 y un 30% de posibilidades de malignidad, lo cual también nos está indicando que hay una mayor probabilidad que ese nódulo pueda ser benigno más que maligno.
Ya el Bethesda 5, que se considera que es un sospechoso de malignidad, ya la posibilidad, ahí sí, de que ese nódulo sea maligno es mucho mayor, y el Bethesda 6 o maligno que puede tener ya un 97, un 99% de posibilidades de malignidad. Entonces, este, con todo esto también vamos a ir determinando las posibilidades de que qué manejo se le puede dar a un paciente con una presentación y con un nódulo tiroideo al cual nos vamos a ir enfrentando. Entonces, existen varios riesgos de tener un cáncer de tiroides. Dentro de esos riesgos están las radiaciones. Hay varios tipos de radiaciones, como vemos aquí, alfa, beta, gamma, delta, y los neutrones que van atravesando los diferentes materiales, pero que cuando la radiación se hace en la infancia, es mucho más probable que el paciente pueda desarrollar un carcinoma. De estos ejemplos, los clásicos ejemplos son los carcinomas papilares desarrollados en el Japón por las bombas de Nagasaki y Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. En 1989, el desastre de Chernóbil en Rusia, el reactor nuclear que explotó, y más recientemente en Fukushima, en Japón, que hubo también una explosión del reactor nuclear. Estos, y anteriormente, cuando comenzaron en los años 60, 70, las radiaciones, eh, se utilizaba también para enfermedades benignas, incluyendo el acné, las adenoides y muchas veces amigdalitis, que se trataban con este tipo. Los adenopatías tuberculosas las trataron muchas veces con radiaciones eh, ionizantes, y lo que se vio es que estos pacientes posteriormente podían y desarrollaban carcinomas de tiroides. Es importante aclarar que la radioterapia y la radiación que se hace para los cánceres de cabeza y cuello son muy poco probables que den los carcinomas de tiroides, debido a que la radiación ionizante que da el riesgo de producir un carcinoma, son aquellas que son por debajo de 2000 rads o 20 grays. Entonces, cuando es una radiación de bajas dosis, es cuando es más probable que la persona pueda desarrollar un cáncer de tiroides. La historia familiar de los pacientes eh, que han tenido carcinoma de tiroides hay que tenerla en consideración, debido a que un 10 a un 15% de estas personas pueden tener eh, una historia familiar y pueden desarrollar carcinoma papilar de tiroides teniendo estos antecedentes familiares. Es más común, por supuesto, en los carcinomas medulares, pero no nos vamos a referir en esto, pero tengamos en cuenta que la historia familiar de cáncer de tiroides es muy importante en esa persona que podamos estar viendo con un nódulo tiroideo. El sexo se considera que los nódulos tiroideos son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, pero cuando un hombre tiene un nódulo tiroideo es más probable que pueda ser maligno en un momento dado. Encontré con que la obesidad, el alcohol y el tabaco, pero honestamente desde el punto de vista epidemiológico fueron más asociaciones que realmente causa-efecto de este tipo de problemas. Pero lo que sí me llamó la atención fue esta última nota que dice que los retardantes de la flama. Esos son unos polibromados que se están utilizando, y por eso pongo la imagen del celular, que están en las carcasas de los celulares, de televisores, de muchos aparatos electrodomésticos, con los cuales se están utilizando y se están recubriendo para tratar de evitar esas imágenes que hemos visto muchas veces que nos han enviado, en donde se está recargando un celular y se incendia. Entonces estos polibromados están cada vez utilizándose más y también tienen mucha volatilidad, y están haciéndose estudios recientes de ver qué tanta incidencia pueden tener en la producción de nódulos tiroideos y de carcinoma de tiroides. Pero además tenemos factores de riesgo ecográficos, los cuales vemos en esta imagen, que es precisamente de la Asociación Americana de Tiroides, en donde se clasifican los diferentes imágenes y características imagenológicas de los nódulos tiroideos, entre los que son benignos, los de baja sospecha, y los de sospecha intermedia, y los de alta sospecha de tener cáncer. Entonces vemos, por ejemplo, cómo abajo los benignos, que son puramente quísticos, tienen menos de 1% de posibilidades de que sean malignos.
En los de muy baja sospecha, vemos estos que son los que llaman espongiformes, que tienen la apariencia, según esto, pues de esponja. Yo he querido mirar esa apariencia de esponja y le juro que no la he podido ver, pero eso es lo que ellos dicen, que son los espongiformes, que tienen también menos de un 3% de posibilidades de ser malignos. Ya cuando son los de baja sospecha, que son de un 5 a un 10% de posibilidades de malignidad, son ya nódulos hiperecoicos, pero que todavía ven, como ustedes ven aquí, están bien definidos, no, no son irregulares, sino están invadiendo estructuras vecinas, o los que son mixtos, quísticos, con partes sólidas excéntricas. Ya los que tienen una sospecha intermedia, que es de un 10 a un 20%, son aquellos que son sólidos y con bordes irregulares, que pueden hacer también pensar que pueden llegar a desarrollarse un carcinoma en estos. Pero los que son de alta sospecha de malignidad, que tienen una probabilidad entre un 70 a un 90%, son aquellos que tienen, por ejemplo, que son sólidos o hipoecoicos, que tienen microcalcificaciones o bordes irregulares o que invaden las estructuras vecinas o las calcificaciones laminares o los que tienen adenopatías eh, ovaladas o los que son más altos que anchos. Con esto se considera que estos nódulos que son de alta sospecha pueden tener precisamente un carcinoma. A mí me llama la atención que permanentemente todos los estudios que uno evoca tratan de que lo más importante es descartar un cáncer, siendo que el tener un nódulo benigno también es importante para la posibilidad de que esa persona pueda ser llevada al quirófano. Sin embargo, lo más importante es descartar un cáncer y por eso están desarrollándose todos este tipo de factores de riesgo. Entonces, ¿pero qué determinó la Asociación Americana de Tiroides de a quiénes biopsiar? Porque es que ha habido una explosión de utilizar, como habíamos dicho anteriormente, la ecografía, la ultrasonografía y la biopsia. Pero si recordamos y volvemos a lo que son como tal los lineamientos para racionalizar un poco este crecimiento indiscriminado de tumor que estamos viendo, pues ellos hablan, mire, aquí dice, no biopsia en los nódulos menores de 1 centímetro, me disculpan la gráfica en inglés, pero aquí lo dice muy claramente, los menores de 1 centímetro no se les tiene que hacer biopsia, solamente aquellos que son mayores de 1 centímetro, 1,5 centímetros, y los que son de bajo riesgo que vimos en la imagen anterior, pero que son de mayores de 2 centímetros, pueden ser biopsiados. Entonces, como les decía, probablemente existe un sobrediagnóstico porque se están utilizando las imagenología, las herramientas actuales para poder llegar a los diagnósticos que por las razones que sea un paciente llegue al consultorio buscando la solución a un problema de una sintomatología en cuello y nosotros la salida más fácil es pedir una ecografía, es decir, que no solamente estamos dejando a un lado la clínica, la entrevista con el paciente, sino que le estamos dejando al radiólogo el diagnóstico de nuestros pacientes y después el paciente nos llega con un diagnóstico radiológico y después tenemos nosotros que estar probablemente enfermando a un paciente de lo que no tiene u operándolo de lo que no tiene. Entonces, recordar que las biopsias de los nódulos, perdón, de menos de 1 centímetro, lo mejor es no biopsiarlos y probablemente hacerles un seguimiento, que eso es otro punto importante, el seguimiento. Ya lo miraremos más adelante. Para esto entonces tenemos que tener, pues, si tenemos el diagnóstico, cuáles serían las indicaciones, qué tenemos que tener en cuenta para indicar una cirugía a los pacientes. Entonces, primero el tipo de tumor, como lo hemos venido describiendo, qué tipo de tumor tiene la persona y lo vamos a ir desarrollando. El tamaño de ese tumor para determinar la extensión de la cirugía. El tipo de paciente, es muy importante saber qué morbilidades, qué comorbilidades tiene el paciente, quién es esa persona a la cual nosotros estamos enfrentándonos, la extensión de esta enfermedad, como la tenga el paciente, si tiene ganglios o no los tiene, para eso hay que hacer un examen físico adecuado, la experiencia que tenemos para abordar este tipo de problemas, y esto que me parece que es muy importante, qué interés tiene el paciente, qué
percepción tiene el paciente, no solamente de sí mismo, sino de lo que se le está presentando de su enfermedad y qué interés tiene en que se le resuelva o no. La tecnología que tengamos a la mano hoy en día, cada vez más estamos teniendo que desarrollar y aprender a manejar aparatos y cada vez más mayor tecnología, la robótica, ya las cirugías que se hacen endoscópicas, nos hacen que tengamos que estar cada vez más a la vanguardia y de las indicaciones de cada una de esas. La tecnología no sirve para todo el mundo, todavía tenemos que saber a quién, y eso es lo que vamos a tratar de ir desarrollando, a quién sí y a quién no, y los costos que esto necesariamente genera. Nosotros queremos implantar muchas veces tecnologías de otros países y resulta con que el sistema de salud que tenemos no permite que tengamos ni pagan ese tipo de tecnologías. Entonces comenzamos a hacer alguna correlación entre lo que es el Bethesda y qué podemos hacer con ese paciente. Como les digo, estos son conceptos que espero que los debatamos, los compartamos, pero que el ánimo y el interés es que vayamos haciendo consensos de lo que estamos haciendo, porque en la práctica diaria lo que nosotros vemos en el consultorio es que prácticamente se está haciendo, cada quien hace lo que nos parece que debemos hacer, pero tratemos de llegar a consensos, no es fácil, porque hay estadísticas para todo. Del 2 al 16% de los nódulos tiroideos pueden ser Bethesda 1, que son aquellos que no son, que son insuficientes, que no podemos diagnosticar nada por insuficiente número de células o porque son hemorrágicos. Entonces, ¿qué se recomienda? Que esta persona se deba repetir en 3 meses la biopsia. Esto inicialmente se determinó así debido a que se consideraba que si usted repetía antes de los 3 meses la biopsia, podían haber elementos inflamatorios o sangre todavía persistente y que impedían hacer nuevamente el diagnóstico adecuado. Sin embargo, hoy en día se ha visto que si es necesario, se pueden hacer incluso a 2 meses o un poco antes, si usted considera que la persona tiene un problema serio o que usted cree firmemente que puede tener un cáncer. Entonces, dependiendo de eso, se puede repetir. Pero el segundo problema que yo veo con eso es que cuando se repite y muchas veces sale insuficiente también, ahí entramos en problemas de qué hacer con los pacientes. Entonces entra más bien a figurar lo que es la parte clínica. Y la parte clínica es la percepción y en la percepción que usted tenga de su paciente cuenta mucho la experiencia que usted tenga para determinar si ese paciente hay que esperar o se le debe llevar al quirófano o qué hacer con ese paciente. El Bethesda 2, que es el nódulo benigno, cuyo riesgo habíamos visto que es de malignidad del 3%, ese es el bocio, que en mi concepto lo divido en dos partes, uno el bocio uninodular y el bocio multinodular. En general se considera que los bocios no deben ser operados, las lesiones benignas no deben ser operadas, y eso lo ve uno mucho en los pacientes que van a la consulta y en otras latitudes, y que es benigno, entonces no se opera y déjatelo ahí. Solamente indican que se operan aquellos pacientes que tengan síntomas compresivos o que tengan sospecha de malignidad o que sea una lesión, un bocio retroesternal, un hipertiroidismo persistente o que por cosmética. Si podemos analizar un poquitico y desglosar cada vez uno más de estas indicaciones, que son las que se consideran como universales, vemos acerca de los síntomas compresivos y se refieren básicamente a dos: los respiratorios, la disnea y la disfagia. Esta imagen que ustedes ven acá de estas personas, vemos cómo ese crecimiento tan grande del bocio y esas personas no tienen ninguna sintomatología. Entonces, por eso es que se dejan y crecen de esa manera. Es decir, el paciente, si está asintomático, entonces se considera que no se debe de operar. Me parece que sí, aunque no tenga síntomas compresivos. El tamaño es una de las cosas importantes que no se tiene en cuenta, pero que se debe de tener en cuenta. Y en el tamaño es importante porque se ha visto que los nódulos benignos mayores de 2 centímetros no regresan, no se devuelven, tienden a crecer. Y si el problema es el riesgo de la lesión del nervio recurrente,
y o del hipoparatiroidismo cuando están pequeños, pues cuando están más grandes, pues el riesgo es mucho mayor. Entonces yo encuentro allí que existe alguna contradicción entre lo que se pretende y lo que se lleva a cabo en realidad. El que tenga sospecha de malignidad, pues es muy importante, y esos son aquellos nódulos que son duros, de crecimiento rápido, y que llevan a síntomas de como la disfonía, porque entre otras cosas, los síntomas compresivos primero deben ser los respiratorios, porque es que la tiroides está encima de la tráquea y no del esófago. Y para que un nódulo pequeño haga síntomas compresivos como los B1, por lo cual les mandan las ecografías, pues creo que estamos haciendo una clínica inadecuada. Yo lo digo, no he operado, no creo que haya operado tantos pacientes de tiroidectomía por un reflujo como lo estoy haciendo ahora. Se está confundiendo mucho la disfagia por reflujo a la disfagia por los síntomas compresivos de los nódulos tiroideos. Eh, porque les quiero recordar que los síntomas cuando son por el tumor tienen que ser con dos características, permanentes y progresivos, porque la lesión no desaparece, la lesión permanece y tiende a crecer. Y si la persona tiene solamente tos en la noche y disfonía en la mañana cuando se levanta, pues lo más probable es que el paciente no tenga eso, sino un problema muy probablemente de reflujo. La cosmética a la que se refiere las guías, uno no sabe la cosmética de quién, si la cosmética del paciente, del esposo, de la mamá o del médico. Entonces hay que especificar un poco más a cuál cosmética. Y si a una persona le parece feo, muy probablemente al otro le parece bonito. Entonces hay que entender es a lo que el paciente se refiere, a lo que él considera que es. Y me parece que la otra cosa por la cual considero que sí se deben operar las lesiones benignas es por el riesgo del carcinoma anaplásico. El riesgo del carcinoma anaplásico es en el 1% de los casos en los bocios de larga data, pero el 25% de los carcinomas anaplásicos se basan en bocios inveterados. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho esto y nuestra misión como cirujanos principalmente y como médicos no es la de tratar, sino la de prevenir. Cuando hay un bocio multinodular, la tiroidectomía sí debe ser bilateral, ya sea subtotal, como en esta gráfica, o total. Y entonces, estos son los resultados que están en general descritos de riesgos. La disfonía transitoria del 5 al 11% de los casos, con una definitiva apenas máximo de un 3.5% de los casos. Y la disfonía, les cuento que se puede arreglar de muchísimas maneras. Nosotros tenemos muchas formas de poder poner a hablar al paciente adecuadamente. Un poco más delicado, por supuesto, y más importante, las hipocalcemias que cuando se operan estas lesiones benignas van de un 20 al 30% de los casos, las transitorias, que se considera hipocalcemia transitoria hasta los 6 meses, y las definitivas que son después, que van del 1 a máximo el 4% de los casos, que es necesariamente es un daño en la calidad de vida de los pacientes, pero que en buenos centros incluso son todavía mucho más bajas estas cifras estadísticas. Entonces, nosotros incluso desarrollamos una técnica que la hemos mostrado en diferentes partes, que es al encontrar el nervio recurrente, seccionando el pedículo superior de la tiroides y el polo de la tiroides, luxándolo hacia abajo, en donde nos metemos con una pinza y allí buscamos y encontramos el nervio recurrente, como se aprecia aquí también. Cuando abrimos la pinza encontramos el nervio y podemos disecarlo libremente con unas éxito de una visión. Siempre vemos el nervio recurrente. Que de ahí en adelante lo dañemos o no lo dañemos ya es un problema nuestro, pero que esa es una técnica quirúrgica que muy fácilmente localiza el nervio recurrente y muy fácilmente se puede preservar. Entrando a lo que son ya los problemas de los diagnósticos indeterminados, que son el Bethesda 3 y el Bethesda 4, fundamentalmente se discuten en estos pacientes las posibilidades de que sean un carcinomas foliculares o que sea un carcinoma papilar, variedad folicular. En esto, como les decía anteriormente, el 18% de los nódulos pueden ser Bethesda 3 y el riesgo de malignidad del 10 al 15%, como lo habíamos determinado. En esto, ¿qué podemos hacer? Uno, repetir la biopsia,
Dos, como hacen en Estados Unidos, que cada vez lo tratan de impulsar más, un panel molecular determinando los protoncogenes que pueden haber allí y que si están presentes, pues le pueden indicar a uno la mayor posibilidad de malignidad de ese nódulo, eh, que necesariamente no los tenemos en Colombia y que son de alto costo y que tampoco tienen un valor predictivo positivo muy alto, del 95%, pero un valor predictivo negativo de un 40 a un 95% de los casos, que es un rango muy amplio, lo cual empobrece el rendimiento de la prueba. Y la otra es la observación de esos pacientes. Si repetimos la biopsia y nos da un Bethesda 2, por ejemplo, ¿qué hace uno? ¿A quién le cree? ¿Cuál es el patólogo que es el mejor citopatólogo que el otro? Entonces, repetir la biopsia es un poco riesgoso también porque entonces termina uno en una encrucijada de no saber qué hacer porque tiene dos biopsias diferentes y el paciente pues esperando que usted le defina la situación y usted tal vez no podérsela aclarar adecuadamente. Entonces, pues usted terminaría de pronto o diciendo, ¿sabe que mejor lo opero o lo dejamos así y lo observamos un tiempo? Pero ¿a quién observamos? Observamos a personas que tengan características de un estatus de educación adecuado, de una persona que pueda vivir cerca o que viva dentro de un centro urbano y que esté cerca de algún hospital que pueda acudir en cualquier momento, pero que usted tenga la certeza de que esa persona es confiable en que va a volver a su consulta. ¿No? Sabemos que en nuestro país no todo el mundo regresa por las diferentes circunstancias de, sociodemográficas que tenemos en este país. Entonces, de pronto usted termina diciéndole, ¿sabe que le voy a hacer cirugía? Como muchas veces lo hacemos. Usted tiene un beta 3, hay que operarlo, señora, porque hay un riesgo de que tenga un cáncer allí. Sabemos que si nos apegamos a la verdad, tenemos más bien más posibilidades de que no tenga un cáncer que la realidad de decirle al paciente que hay que operarlo. Y en eso también se entrarían a jugar otros factores, probablemente la inexperiencia que tengamos o que, ¿sabe qué? Resulta con que yo palpo que ese nódulo es muy duro, muy sólido, muy feo y me parece que hay que operarlo a usted. Entonces tenemos que, una serie de circunstancias que tenemos que tener en cuenta para poder llevar al paciente al quirófano, sí o no. Como les decía, en Estados Unidos se juegan este triángulo, en lo cual por eso es que es tan importante la ecografía bien descrita, porque las características de la imagen ecográfica nos pueden ir inclinando la balanza hacia donde pensamos que vamos a beneficiar al paciente de una intervención quirúrgica o no. El BACAF repetido, como les decía, pero que ellos además le hacen a esos BACAF repetidos, le hacen las pruebas moleculares, especialmente el BIRAF B600E. Y como les digo, es muy caro y muchas veces resulta indeterminado. Entonces, necesariamente no nos resuelve todavía el problema de qué hacer con estos tipos de pacientes con un Bethesda 3. En nuestro medio, yo lo que hago y pienso que lo que tenemos que recurrir es a esto, la clínica, cómo está el paciente, cómo lo percibe usted, qué antecedentes tiene personales, familiares, qué comorbilidades tiene, la ultrasonografía, qué características nos demuestra que nos incline la balanza hacia que ese nódulo es de bajo riesgo o es de alto riesgo y necesariamente el tipo de paciente, si el paciente tiene una educación adecuada, se cuida a sí mismo, tiene una alta autoestima, no vive lejos de los centros urbanos, porque para él es mucho más importante que lo que produce, que sus animalitos, sus vacas que le producen sus ingresos estén mejor, y como él no siente nada, probablemente ese paciente no vaya a volver, entonces usted tendría que modificar la conducta quirúrgica, la conducta de manejo, muy probablemente hacia un aspecto quirúrgico. El Bethesda 4 casi que es lo mismo. En realidad, cuando uno trata de estudiar estos nódulos para tratar de sacar algo definitivo, se encuentra con que casi que se unifican. Lo que varían es en los riesgos quirúrgicos. Y como les digo, se trata de que descartar un carcinoma folicular que no se puede hacer por una biopsia con aguja, o un carcinoma papilar variafolicular, o aquellos que son muy quísticos y que no dejan
un diagnóstico porque son quísticos. Entonces, en estos pacientes tenemos que también mirar para dónde se inclina la balanza. Y hay alguna cosa que es importante, que uno observa que cuando la dicotomía que existe muchas veces entre el TIRADS, que es el riesgo radiológico del nódulo, versus el Bethesda, cuando el TIRADS o cuando los nódulos ultrasonográficos tienen características malignas, es más probable que ese nódulo sea maligno que cuando el BACAF reporta benignidad y el nódulo resulta sospechoso, perdón, el BACAF sospechoso y el nódulo ecográficamente tiene características malignas. Es decir, a veces es un poco más confiable la ecografía que el BACAF, pero nosotros no debemos operar si no hay una biopsia de por medio. Las opciones para el Bethesda 4 son las mismas que acabo de decir y para estas dos, tanto el Bethesda 3 como el Bethesda 4, ya desde el punto de vista quirúrgico tenemos estas posibilidades. La hemitiroidectomía, si usted considera que en el otro lóbulo está sano y que el aspecto del nódulo que usted está extrayendo es un nódulo benigno, bien encapsulado, que no está adherido a ninguna parte, que no hay ganglios, usted lo puede hacer una hemitiroidectomía y esperar el resultado definitivo. O lo que se ha realizado, y cada vez menos pues se hace, pero que tiene alguna importancia, que es las biopsias por congelaciones. En un estudio que se hizo en Israel demostraron que solamente el 8.5% de estos pacientes tuvieron que reintervenirse, es decir, que el diagnóstico que se hacía intraoperatorio era adecuado y definitivo y que usted le puede resolver al paciente en una sola intervención el problema del mismo. O si usted encuentra con que es un nódulo sólido, que está muy duro, muy adherido, que tiene nodularidad bilateral, pues hacerle una tiroidectomía total, así sea una tiroiditis. Entonces, son cosas que usted puede ir determinando, muy probablemente sin una mayor estudios de los paneles genéticos de que hemos hablado y que tratan de cada vez más imponerlos a nivel mundial. Pero esto me parece que es lo más importante. La decisión quirúrgica se tiene que tomar es con los pacientes, el paciente con un familiar que esté allí, porque si no el paciente dice que no le dijeron nada. Pero es la decisión explicándole al paciente clara y verazmente los riesgos y beneficios de operarse versus los riesgos y beneficios de no operarse. Y el paciente sabrá entender si usted es claro en su explicación, y muchas veces ellos ya vienen con estudios en el doctor Google. Entonces el paciente junto con usted y ellos fundamentalmente tomarán una determinación que le van a decir a usted para que se tome una decisión en conjunto. Creo que eso es lo más importante y hoy en día cada vez cobra más vigencia, porque por eso es que uno ve muchas veces demandas y desconfianzas con el médico. Entonces, esta parte no la podemos olvidar. El Bethesda 5, necesariamente eso es quirúrgico, la tiroidectomía casi total o la tiroidectomía total. Es interesante, pues la tiroidectomía casi total es dejar más o menos 2 gramos de tejidos del lado contralateral, no dañado, pues, pero primero yo no sé cuántos son 2 gramos, no lo sé medir y tampoco pues lo sé cuánto es en un tejido que estoy operando. Estoy más preocupado por otras circunstancias, pero esos 2 gramos de tejido o ese fragmento de tejido que usted pueda dejar del lado contralateral sirve para que el paciente no haga un hipoparatiroidismo ni transitorio ni definitivo. Entonces es una manera de protegerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en nuestro medio? Los pacientes que tienen tiroidectomías casi totales son pacientes que de alguna manera, que tienen cáncer, de alguna manera marcan tiroglobulina y en las ecografías de control le dicen que hay tejido tiroideo y a ese paciente lo están funcionando casi todas las veces y ese paciente su calidad de vida es un desastre porque no sabe si tiene cáncer y usted tampoco porque no se lo reportan, pero usted no sabe qué hacer con ese nódulo y le dan yodo y le dan de todo y ese paciente se le vuelve de cuadritos la vida. Esa es lo que la situación que he encontrado aquí en nuestro medio. Entonces, la preferencia en un momento dado es hacer la tiroidectomía total. Y
Si entramos a ver ya lo que es el cáncer como tal en la Bethesda 6, tenemos que mirar qué objetivos de tratamiento quirúrgico tenemos. Entonces, uno de los objetivos es remover la enfermedad locorregional, o sea, retirar el primario y los ganglios adyacentes. Eso es un principio quirúrgico oncológico, el retirar el primario y los ganglios adyacentes. Y eso es importante para lo que veremos posteriormente. Facilitar la clasificación. Todos los tumores tienen que ser clasificados con el famoso TNM y como veremos adelante otras clasificaciones que hay en tiroides para que se hable el mismo idioma, para que se tengan los mismos resultados y se puedan sacar conclusiones con los mismos clasificaciones en todo el mundo y llegar a mejorar los tratamientos o las oportunidades de tratamiento que tengan los pacientes, minimizar los riesgos de recurrencia y ojalá de metástasis, reducir morbilidad al tratamiento de estos pacientes. Para esto es muy importante lo que estábamos hablando de la experiencia. Facilitar cuando se requiere el tratamiento con yodo 131, que lo veremos también al final, cuáles serían las indicaciones, y el seguimiento de estos pacientes. Y el seguimiento de estos pacientes que se hace es para detectar oportunamente la recurrencia y hacerle tratamiento adecuado para que este paciente siga con un buen pronóstico. Los carcinomas, el Bethesda 6, el cáncer lo podemos dividir en micropapilar, que son los de menos de 1 centímetro. Estos se encontró con, desde los años 50, el doctor Mortel, que hizo autopsias, se encontró con que el 21% de las personas tenían un carcinoma papilar que nunca se desarrolló. Pues recientemente en Finlandia se hicieron otra vez otros trabajos y encontraron con que en el 50% de las autopsias de las personas que morían por cualquier causa se encontraban nódulos tiroideos y que de estos el 35% eran un carcinoma papilar oculto que nunca se desarrolló y encontraron una prevalencia de 11% de carcinomas que nunca se desarrollaron en las personas que morían por un diagnóstico diferente a un cáncer. Pero entonces, a raíz del auge que ha venido del carcinoma papilar y micropapilar de tiroides, el doctor Yasuhiro Ito en Kobe, en el año 2009 más o menos, comenzó a hacer un estudio y recolectó 1.235 pacientes con carcinomas diagnosticados de menos de 1 centímetro, con un seguimiento a 60 meses, y encontró con que el 3.5% de estos nódulos crecieron apenas en esos 60 meses a 1.2 centímetros, crecieron más de 1 centímetro. Dentro de estos, los menores de 40 años fueron los que más crecieron, con un 8.9% de los casos, y a medida que avanzaba la edad, encontró con que el crecimiento de estos nódulos era menor. Con esto hizo el doctor una recomendación de que los pacientes con carcinomas papilares de tiroides de menos de 1 centímetro no se debían operar, sino hacerles el seguimiento y solamente operar a aquellos que notaran un crecimiento de más de un 50% en 2 diámetros, o sea, o en un año, o más del 20% en 3 dimensiones. Se exceptúan en este trabajo del doctor Ito aquellos pacientes que tienen un nódulo en la cara posterior del tiroides, que están cerca del nervio recurrente, o pacientes que tenían ganglios, o los que veía que crecían rápidamente, que tenían la historia que venía creciendo rápidamente. Y algo también fundamental que limita, por ejemplo, este tipo de prácticas en nuestro país, que el paciente fuera confiable, de acuerdo a los parámetros que dijimos anteriormente de confiabilidad de un paciente. Entonces, si uno no tiene un paciente confiable, no lo haga, pero si es un paciente confiable, se puede desarrollar esta práctica activa. En Colombia es difícil porque no sé si en un trabajo que hizo el doctor Álvaro Sanabria encontró con que la angustia que el paciente tiene todos los días le daña la calidad de vida, y aquí es muy difícil por la angustia hacer esa vigilancia activa. Entonces vemos que las recurrencias en los carcinomas micropapilares cuando se operan ocurre en un 2.4% de los casos, metástasis en el 1%, a pesar de que en el 60% de estos pacientes tienen ganglios centrales positivos. Sin embargo, es muy interesante esto porque esto es lo que hace que haya una dificultad en recomendar específicamente también la observación y en la extensión de la cirugía que se tiene que hacer con estos pacientes, porque eh,
en estos pacientes se recomienda hacer una hemitiroidectomía sin disección ganglionar central, que al final haremos un pequeño, eh, alguna pequeña observación al respecto. En los carcinomas papilares mayores de 1 centímetro también se puede utilizar la lobectomía, o sea, la hemitiroidectomía. ¿En qué casos se recomienda? En los pacientes que son de bajo riesgo. Esos son los nódulos que están bien delimitados, que no son infiltrantes, que no tienen ganglios el paciente y que son de una histología no agresiva. Que son los ganglios, los nódulos que son intratiroideos hasta 4 centímetros, se puede hacer una lobectomía o una hemitiroidectomía. Y en aquellos pacientes que tienen un carcinoma folicular mínimamente invasivo menores de 2 centímetros. Aquí entra también lo que hace un par de años el doctor Nikiforov, que es un patólogo ruso nacionalizado norteamericano, demostró con que había un grupo de pacientes con un carcinoma papilar variedad folicular encapsulado y que dijo el doctor que en sus 150 casos que ninguno había desarrollado metástasis ni ninguno se había muerto, y dijo que estos pacientes no deberían clasificarse como cánceres. Eso lo publicó el Journal de la revista Semana, que fue donde salió la publicación, y entonces produjo un escándalo importante porque los pacientes podrían exponerse, perdón, los médicos se podrían exponer a que los demandaran los pacientes que habían sido operados como cáncer, siendo que esto no era un cáncer. Entonces esto está en una discusión interesante, pero que los carcinomas que son de estos de bajo riesgo, hasta 4 centímetros, puede hacerles una hemitiroidectomía. Pero los otros cánceres, los mayores de 1 centímetro, la recomendación es hacer una tiroidectomía total. Porque esto facilita el seguimiento, facilita si usted considera que hay que darle yodo al paciente, se le puede dar y disminuye la posibilidad de recaídas que con los otros tipos de tumores. Entonces, viene la segunda parte. Al principio dijimos, los cánceres se remueven con su primer relevo ganglionar. En este caso, en los cánceres en tiroides, la disección ganglionar central mediastinal es importante. Es la zona 6. El cuello está dividido en 6 zonas. La zona 7 es el mediastino, pero en 6 zonas. Y la zona 6 es aquella que se determina entre el hueso ioides y la innominada y entre carótida y carótida. En estos están los ganglios delfianos y los ganglios pretraqueales y paratraqueales. Eso es lo que no es que se recomienda, es que se considera que se pueden disecar. Entonces, en 1997, cuando comenzamos a desarrollar esta disección y se publicó un trabajo internacional con el doctor Álvaro Sanabria, lo publicamos, ha sido el único trabajo latinoamericano y fue de los primeros mundiales que se publicaron. Se demostró que la disección ganglionar central profiláctica no disminuía la mortalidad. Entonces comenzó un debate mundial que todavía hay acerca de si se debe de hacer esa disección ganglionar central, sí o no. Quiero darles aquí unos aspectos que precisamente eh, me toca porque, como les digo, fue uno de los trabajos y para mí ha sido un tema muy importante. Entonces, se dividió entre una disección ganglionar central, entre la terapéutica, que es cuando uno detecta, ya sea radiológica, clínica o intraoperatoriamente el ganglio, pues está indicado hacerle el vaciamiento central. Pero la profiláctica, o sistemática, que es quitarlo siempre los ganglios centrales, se recomienda actualmente en aquellos tumores que son más de 4 centímetros o que se están saliendo del tiroides, cuando hay ganglios en la parte lateral del cuello, en las personas mayores de edad, pero no especifican mayores de edad, pero asumimos que son las personas mayores de 55 años, de acuerdo a las guías actuales, y que esto permite hacer una estadificación más precisa que las personas que no hacen, cuando no se les hace una disección ganglionar central. Es decir, que usted puede con esto, con una estadificación precisa, hacer un uso racional de recomendar a este paciente si se le debe dar yodo posoperatorio o no, y no indiscriminadamente, como muchas veces se hace, casi que fuera un cartabón, como un menú, una receta de cocina, en el cual usted opera al paciente, le sale un cáncer y lo manda a yodo. Ya veremos que no es tan así.
Esta gráfica quiero que la vean porque a ella me referiré, que es algo que estamos haciendo y a ello me referiré posteriormente. En una revisión sistemática, eh, se comenzaron a hacer los problemas porque es que, ¿qué pasa si uno hace una disección sistemática de los ganglios centrales? Que los pacientes pueden sufrir más de problemas de hipoparatiroidismo y problemas de disfonía o de lesión del nervio recurrente sin que esto mejore, y esto sí está demostrado, sin que esto mejore la sobrevida de los pacientes. Pero ¿qué está pasando? Entonces, en la revisión sistemática y metaanálisis que se han hecho, se han demostrado persistentemente que la recurrencia en las personas que no se hace sino la tiroidectomía total es mucho mayor que en las personas donde se hace el vaciamiento central, que no es estadísticamente significativo, pero clínicamente sí es significativo. Y que el hipoparatiroidismo es mayor en las personas donde se hace el vaciamiento central. Y que también esto no es estadísticamente significativo, pero clínicamente sí es significativo. Ambas, tanto la persistencia del cáncer o la recurrencia como el hipoparatiroidismo son problemas de calidad de vida, porque cuando usted tiene la misma sobrevida por cualquier tratamiento que exista, usted tiene que mejorar y mirar en la calidad de vida de estos pacientes. Esto, aquí también se demuestra que las recurrencias en 25, un metaanálisis que dejó 25 estudios, se demuestra que la recurrencia es mayor en aquellos en los cuales no se hace el vaciamiento mediastinal sistemático central. Entonces, nos enfrentamos a dos problemas, o un hipoparatiroidismo o un carcinoma persistente. ¿Cuál prefiere uno? ¿O cuál como paciente preferiría el paciente? El hipoparatiroidismo muy probablemente no se va a morir de él, pero el carcinoma muy probablemente sí lo va a matar. Entonces, tenemos que mirar eso en la toma de decisión de estos pacientes también. ¿Y a cuáles pacientes no se debe de operar? Aquellos pacientes de muy bajo riesgo, pacientes que tienen un diagnóstico de un nódulo que le biopsiaron de 3 milímetros, que no tiene histología de maligna, de una histología de alto riesgo, pacientes que son controlables, o pacientes con alto riesgo por comorbilidades, especialmente cardiovasculares y neurológicas, fundamentalmente, pacientes con corta expectancia de vida, y pacientes con enfermedades agresivas, por ejemplo, pacientes que tengan un cáncer hepático, un cáncer, un cáncer de mama o alguna otra circunstancia que esté en riesgo más la vida del paciente por el otro problema que por el cáncer papilar del tiroides. A estos pacientes no se deben operar. El seguimiento de estos pacientes, porque siempre que operamos nosotros debemos seguir los pacientes. Nosotros no podemos mandárselo a otro para que lo mire otro, o en el mejor de los casos, nos hagan el favor de estar mirándolo y que nosotros nos desentendemos del paciente. Nosotros no nos desentendemos del paciente. Y el seguimiento se tiene que hacer porque estos pacientes, como todos los cánceres, pueden tener una posibilidad de enfermedad oculta que puede volver a salir y que generalmente es una enfermedad locorregional, o sea, en el cuello. El cáncer papilar del tiroides es eminentemente locorregional. Por eso los pacientes que se les diagnostica, que les piden TAC de arriba para abajo, es innecesario porque es una enfermedad que en el 85 o 90% de los casos están en el cuello. Se maximiza el periodo libre de recurrencia y no sobretratar a los pacientes de bajo riesgo. A esto es lo que nos vamos a referir en estos momentos. Una vez que operamos los pacientes, tenemos la posibilidad de un 2 a un 38% de posibilidades de recaída. Y para eso están este tipo de siglas que son factores pronósticos, el TNM, tumor, nódulo, metástasis, la edad, las metástasis, la extensión de la enfermedad, que son de diferentes hospitales de Estados Unidos que han hecho, y estos son los europeos, que han hecho unos factores pronósticos y clasifican finalmente a los pacientes en lo que es un bajo, un mediano o un alto riesgo de recaída. Entonces, con base en eso es que también diseñamos los tratamientos
complementarios, y en este caso hablamos del yodo 131, cuyas indicaciones dicen es eliminar los focos microscópicos de tejido tiroideo residual después de que ha hecho uno una tiroidectomía total con vaciamiento mediastinal o sin él, facilitar el seguimiento de su marcador tumoral fundamental, que es la tiroglobulina, precisamente eliminando este tejido microscópico. Tratar las metástasis en el caso que las haya, y especialmente pulmón y huesos, reducir la posibilidad de recaídas y reducir la posibilidad de mortalidad precisamente por estas recaídas. Entonces, el yodo, ¿a quién se le tiene que dar? A los pacientes de alto riesgo. A los pacientes de riesgo intermedio hay que seleccionar a quienes sí y a quienes no. Y quiero comentarles que recuerdan de que les pedí el favor que se recordaran de esta gráfica, de esta foto. Pues esta foto es porque nosotros precisamente estamos haciendo un estudio, un trabajo, en el cual a los pacientes que les hacemos tiroidectomía total y vaciamiento mediastinal, después de que queda esto, que es el lecho quirúrgico, le tomamos con un bisturí frío unas muestras de tejido y las mandamos al patólogo para que sea el patólogo y no el médico nuclear que nos diga que es que eso que capta el yodo es tejido tiroideo. Y entonces el patólogo es el que nos va a decir a nosotros si esos biopsias que enviamos de ese lecho tiroideo es tejido tiroideo microscópico residual o no. Ya llevamos más de 1.100, 1.200 pacientes y en el 95% no existe tejido tiroideo residual, lo cual para nosotros en estos momentos, y esperamos terminar este trabajo para publicarlo y ojalá no lo dejen publicar, para mostrar de que se invalida esa utilización de yodo 131 con la indicación de tejido tiroideo microscópico residual. El otro aspecto para tratar el paciente después de operarlo es las dosis, las altas suprafisiológicas de levotiroxina para suprimir la TSH. Al suprimir la TSH se considera que no hay estímulo celular y disminuye o impide el crecimiento celular. Esto ha permitido de que entonces a los pacientes se les tenga con un hipertiroidismo subclínico y con unas TSHs menores a 0,1 o entre 0,5 y 0,1. Entonces, esto es con el fin de mejorar la sobrevida global de estos pacientes, la sobrevida específica, retardar la progresión de las metástasis cuando las hay, pero los estudios demuestran que es en pacientes de alto riesgo. La supresión de TSH no se ha visto el beneficio en pacientes de bajo riesgo y es muy discutible en pacientes de riesgo intermedio. Sin embargo, nosotros vemos que inmediatamente que el paciente se opera, va inmediatamente a dosis suprafisiológicas de levotiroxina para mantener la TSH por debajo de 0,1 con las consideraciones que estamos diciendo. Y para mis conceptos, el mantener un paciente con una supresión de TSH hace que el resultado de los controles con el marcador tumoral de tiroglobulina, que depende de la TSH, sea falseado o sea menos sensible y menos específico que cuando el paciente no tiene una supresión tiroidea. Esto hace que se retrase una detección de una recurrencia al no permitir que haya un crecimiento de las células tumorales y como les digo, como es locorregional, está al alcance de la detección de las imágenes que tenemos hoy en día, que era lo que no existía en los años 80 cuando se desarrollaron estas teorías de la supresión tiroidea. ¿Y qué pasa? Que se somete a los pacientes, especialmente las mujeres, bueno, a todos, a los hombres, pero a las mujeres, a riesgos cardiovasculares y a los riesgos de osteoporosis, sin que realmente exista un beneficio de reducir las recurrencias ni la mortalidad en estos pacientes, solamente en los de alto riesgo. Entonces nosotros desarrollamos, para ya terminar prácticamente, un algoritmo muy sencillo que en los pacientes con nódulo tiroideo menores de 1 centímetro procuramos hacer una observación en los pacientes que sean controlables y en los pacientes que no son controlables, pues a esos pacientes sí dependiendo del diagnóstico, miramos la opción de una cirugía sí o no. Pero en los pacientes mayores de 1 centímetro se les hace una biopsia, BACAF, que está reportado como Bethesda y lo que les acabamos de decir, a los pacientes
con Bethesda 1 se repite su backup en 3 meses o antes, dependiendo de la urgencia, y el Bethesda 2, cuando son nódulos mayores de 2 centímetros, sí proponemos al paciente una observación o una cirugía, y el paciente decide qué quiere que se le haga siendo benigno. A los Bethesda 3 y 4, observación versus cirugía, y a los Bethesda 5 y 6 sí les ofrecemos la cirugía y con ellos discutimos las posibilidades y los riesgos de, su, de sus resultados y de sus riesgos. Para terminar, quiero comentarles esto, que el conocimiento, primero, es universal y segundo, es pasajero. Lo que ayer fue verdad, hoy tal vez no lo sea. Y entonces estemos más predispuestos al cambio que lo que no es, que quedarnos anclados en el pasado. Muchas gracias. Doctor Zúñiga, muchísimas gracias por la revisión. De parte de todo el servicio de cirugía y de parte de todos los invitados, quería agradecerle muy buena charla. Y el tema pues nos compete a todos, básicamente. Para proseguir, voy a empezar a leer las preguntas que han generado en el chat. Dijeron a las 7 horas de Ecuador y ya son las 9 horitas. ¿Ya se acaban? Listo, profe. Bueno, cuanto a las preguntas del chat, nos pregunta el doctor Jorge Herrera si la relación del TIRATS y el Bethesda sirve como un predictor de cáncer. Sí, muy interesante y muy buena la pregunta y precisamente es una de las dudas que yo tengo. Lo que les comenté en un momento dado es probablemente más predictor el TIRAS que el Bethesda en un momento dado. Pero en un estudio que hizo el doctor Diego, residente de cirugía, se me acaba de olvidar el apellido, nos presentó un trabajo que hicimos y demostró que la correlación entre TIRAS y Bethesda, al menos en nuestro país, no tiene mucha correlación. Existe, y hay un estudio en Popayán también que hicieron en la Universidad de Popayán, en donde el TIRAS, hasta el TIRAS 3 y el 4A, sí se correlacionan con el Bethesda 1 y el Bethesda 2, pero que de ahí en adelante no tienen mucha correlación. De tal manera que, pues, por lo que nosotros tenemos que confiar más en el Bethesda, porque finalmente es el estudio citopatológico que es más objetivo que el TIRAS. Recordemos que es que hay varias diferencias y no quiero descalificar bajo ninguna circunstancia a nuestros radiólogos ni a nuestros citopatólogos, pero es que las diferencias es que el TIRAS es cuando una persona se dedica, esto es observador dependiente, y si la persona se dedica exclusivamente a hacer esto, pues va a tener mucho más precisión en el TIRAS que la persona que tiene que estar haciendo ecografía de mama, de colon, de próstata, de vesícula, etcétera, y le llega la tiroides y le hace. Lo mismo pasa con el BACAF, con el Bethesda. La citopatología en Colombia, hay muy pocos citopatólogos y la mayoría son patólogos que dentro de su pensum hacen citología, sí, pero que no se están dedicando a eso. Y el Bethesda se diseñó con citopatólogos. Entonces, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo leer una citología del cervix y luego una citología de mama y luego llegar a la de tiroides. Entonces, es muy difícil que tengamos las mismas precisiones que se tienen en otras latitudes, pero que si me pones a uno que la correlación que entre ahí en los unos y los otros, pues no hay mucha correlación en Colombia. Y eso es otro estudio que estamos realizando y que vamos a sacar dentro de poco. Pero que si tenemos que creerle a alguien, se lo tenemos que creer es al Bethesda más que al TIRAS. Listo, profe, muchísimas gracias. Voy a continuar con la sesión de preguntas. La siguiente es por parte del doctor Eduardo Barrios. Comenta, de acuerdo a su experiencia y su ojo quirúrgico en la tiroidectomía total, ¿tiene alguna técnica en particular para identificar las glándulas paratiroides y evitar el hipoparatiroidismo? Y adicionalmente, ¿qué opina sobre el verde de indocianina para identificación de glándulas paratiroides?
Gracias. Bueno, muy bien. La situación es la siguiente. Lo que yo hago, y eso fue algo que modifiqué, es que tan pronto hago una luxación, la luxación lateral de la tiroides hacia arriba, del lóbulo tiroideo hacia arriba, eh, hago una disección subcapsular de la pseudocápsula. Me voy por debajo de la cápsula y comienzo a disecar esa envoltura o pseudocápsula que es la fascia cervical profunda para dejarla fuera de la tiroides. En eso, al menos 8 de 10 veces veo las paratiroides. Y en las otras 2 veces, pues no las veo y ahí sí me quedo con la angustia de que me las haya podido llevar o porque si toca hacer la disección ganglionar central, es muy probable que uno, si no las ve, se las lleva. Pero la mejor forma que he podido disecar las paratiroides es haciendo la disección subcapsular, no extracapsular de la tiroides, como en algunas veces lo hacía antes. Y con el verde de oceanina, pues no he tenido la experiencia, pero les cuento que una vez lo traté de hacer fue con azul de toluidina. Y eso se convirtió en una mancha impresionante que no veía ni el recurrente. Entonces no tengo experiencia en el verde de oceanina, por lo tanto no te podría responder, pero tampoco es que sea, no, en los centros donde yo he estado no lo utilizan mucho, de tal manera que pienso que no es de gran utilidad. La mayor utilidad que yo sí he encontrado es, como le digo, cuando uno hace el abordaje al lóbulo tiroideo y al luxarlo hacia arriba, lateralmente, dice, con una disección subcapsular. Sergio, Profe, bueno, una pregunta. Sí, sí. Sergio, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Te saludo aquí tu amigo Mauricio Bermúdez de Cartagena. ¿Cómo estamos, Sergio? Hombre, Mauricio, me encanta Eh, saludarte. Perfecto, Sergio. Me alegro mucho. Excelente tu charla, ¿viste? Excelente, excelente. Sergio, Gracias. la duda es esta, mira. Lo de la biopsia por clonación, tú mostraste una estadística de Israel muy buena, el porcentaje de intervenciones muy baja. La experiencia que yo he tenido, no solo en Cartagena, lo que yo he visto, es que esa biopsia por clonación muchas veces mucho más alta, ¿viste? O sea, mucho más alta de lo que yo he visto acá. Es más, le he dado más importancia incluso a la misma estudio imagenológico, a la ecografía, al mismo BACAF y más que todo a la parte clínica, a la palpación de nosotros. Porque aquí se han tenido muchísimos pacientes en Cartagena donde la biopsia por clonación muchas veces ha sido muy fallida, ¿viste? Eso es lo que yo he visto, te quiero decir yo. Sí, claro, eso es muy importante lo que tú estás diciendo, Rafa. Eh, Ma- Mauricio. Mauricio, Rafael Bermúdez es el otro, el malo. Mauricio, mira, la idea es la siguiente. Nosotros en Medellín también y presentamos un trabajo en un congreso latinoamericano que tuvimos de cirugía de cabeza y cuello, en donde también la posibilidad diagnóstica era de por encima del 84-86%. Eh, es, eso es de acuerdo a la experiencia. Lo que tú estás diciendo es totalmente válido. Casi que le toca a uno recurrir a situaciones más clínicas y de experiencia del cirujano que del propio patólogo. Recurrir a la ecografía, a mirar qué tanto riesgo radiológico tiene esa persona de tener un cáncer y tomar, y si, claro, y si uno explora y tienen nodularidad contralateral, pues hacer la cirugía que corresponda, la extensión de la cirugía que corresponda. Este es un trabajo que se hizo en Israel en 109 pacientes, que me llamó la atención porque cuando nosotros presentamos este trabajo hace 4 años en Brasil, eh, quedamos como un perro verde, rarísimos, nos miraban raro, pero este es el segundo trabajo y por eso lo presenté. Pero tú tienes toda la razón, la experiencia no es muy grande en todas partes y las dificultades diagnósticas de hacer la biopsia por congelación y cuenta mucho que el patólogo sepa de tiroides, mucho, mucho. profe, continuando con la sesión de preguntas, el doctor
Jorge Augusto Herrera nuevamente pregunta, ¿es posible en nuestra población realizar vigilancia activa de los nódulos tiroideos malignos de 1 centímetro? Sí, claro. Lo que pasa es que no es, a ver, eh, se tiene que tener una selección muy importante. Uno, de que desde el punto de vista de la localización del nódulo, no esté en la parte posterior, porque son nódulos que tienden más a irse hacia el surco traqueoesofágico, por donde pasa el nervio laringio recurrente, entonces puede haber una mayor facilidad de extensión que no se visualice y eh, creer que el paciente sigue bien y resulta con que lo que está haciendo es convertir un nódulo que puede ser un T1 en un T4A por infiltración al nervio recurrente y necesariamente hacer una cirugía radical que tenga que seccionar el nervio y las consecuencias que eso puede traer. Entonces tiene que ser una localización de un nódulo que no esté en una localización riesgosa, que sea una persona con un nivel de educación adecuado y que sea una persona disciplinada, que tenga alta autoestima. Yo tenía, es que discúlpeme que hable de estas cosas, pero cuando yo vivía anteriormente en Medellín, y yo tenía en control a cerca de unos 10 pacientes, pero eran personas profesionales y una de esas personas vivía de su apariencia física y no le interesaba ser operada. Entonces, son intereses muy particulares en los cuales uno puede confiar que esas personas sí le pueden volver al consultorio. Como yo digo, ejemplarizando, es que eso se hizo en el Japón porque es que la sociedad japonesa, la disciplina es uno de sus principales valores sociales. Y lo que yo, como les digo, anecdotariamente a los residentes, si usted le dice a un japonés, esté mañana a las 3 de la mañana, el tipo a las 2:55 le está golpeando la puerta para asistir a sus controles. Entonces, en nosotros tenemos que ver que sean personas que vivan en una ciudad con alto nivel educativo y que tengan un alto nivel de autoconciencia para poder asistir a eso. No son muchos, pero por otro lado, siendo nosotros en nuestra sociedad, cuando usted le dice a una persona que tiene cáncer, así sea un papilar, y que le dicen que es el más benigno y que dicen una cantidad de cosas que no son ciertas, por supuesto, pero esa persona con el hecho que usted le diga que tiene un cáncer no duerme y se despierta todas las noches y la persona está todos los días pensando que ese cáncer se le va a regar por todo el cuerpo y que se va a morir. Entonces son muy pocas las posibilidades reales de poder hacer una vigilancia activa. Eh, pero uno se lo puede proponer a los pacientes, de hecho se los propongo y ellos son los que definen qué quieren hacer. Como le digo, casi muy pocos son los que he podido realmente aquí. Creo que tengo solamente un paciente en seguimiento, porque es que viene la otra parte y me disculpan, pero es que la segunda parte de este asunto es que cuando usted le dice al paciente, mire, yo lo vuelvo a ver entonces en tanto tiempo, entonces venga con esta ecografía, venga con estos exámenes y venga, y por alguna casualidad ese paciente va donde otro médico. Disculpe, usted queda en la picota pública, porque lo primero que le dice el otro médico, ¿cómo le dijo ese tipo tan bruto que lo iba a observar? Usted hay que operarlo urgente. Y peor aún, el paciente sale de la ecografía y el mismo radiólogo es el que le dice al paciente, pero usted hay que operarlo urgente, ¿qué es lo que le está pasando a ese médico? Y se lo digo porque me ha pasado. Entonces llegan los pacientes que han tomado una decisión de observarse, llegan al control siguiente, si es que llegan con usted, por supuesto, llega usted con el desprestigio primero y llega a que lo operen. El paciente no le va a aceptar otra. Eso es lo que ha pasado. Pero que es posible, pero no es fácil. Profe, pregunta la doctora Jennifer Cáceres, con respecto al estudio del Memorial del año pasado, ¿considera la multifocalidad como indicación de tiroidectomía total? Pues sí, en teoría sí, claro. Eh, lo difícil es saber quién tiene una enfermedad multifocal, porque generalmente es microscópica. Entonces, sí, eso es lo que obligaría más o menos a una reintervención. Sin embargo, no se ha visto que la multifocalidad sea un factor pronóstico de recurrencia determinante.
en cuando se somete a estudios más grandes eh, y ¿cómo se llama? Bueno, cuando son factores únicos, sí tiene un peso específico, pero cuando son, ya se puede disolver entre otros factores, pierde poder la multifocalidad. Sin embargo, porque es que le repito, usted no sabe si la multicentricidad cuando está operando un paciente es unilateral o bilateral. Sin embargo, si usted logra pensar que este paciente tiene una multifocalidad porque tiene muchos nódulos de un lado y muchos nódulos en el otro lado que puedan ser sospechosos, necesariamente hay que hacerle la cirugía completa, la tiroidectomía total. Pero la multifocalidad más es microscópica y se la dice el patólogo. Entonces usted tiene que someter al paciente a los demás factores de riesgo más determinantes para verificar, para determinar si usted reopera al paciente o no. Profe, pregunta el doctor Herrera, ¿la extensión de la cirugía en cáncer papilar está asociada con la sobrevida? La extensión, eso es una discusión que ha habido siempre desde los años 80 hasta ahora. Lo que sí se ha visto es que la recaída es menor y el que muere es el que recae, no el que no recae. Entonces, indirectamente le podría responder eso, de que la tiroidectomía total eh, sería la posibilidad de menos mortalidad que la una hemitiroidectomía o que una subtotal. Pero es que eso también depende no solamente de la extensión de la cirugía, sino de los otros factores. La edad del paciente, fijémonos que el carcinoma papilar de tiroides es el único que se somete o que tiene como factor de riesgo independiente la edad. Entonces, los pacientes mayores de 55 años, que fue lo que se determinó en las últimas guías, los pacientes de 55 años o más tienen más posibilidad de recaer y de morir que los pacientes de menor edad. Y los pacientes extremos, los menores de los jóvenes, también pueden tener una mayor posibilidad. Pero eso no solamente es la edad, es también la extensión del tumor, es también la histología del tumor, es también la presencia de ganglios o no, que pueden hacer de que la persona, con todos esos factores de riesgo que les mostré anteriormente, a los cuales no me detuve, pero que pueden someterse precisamente al riesgo de mortalidad. Casi todos los factores de riesgo que tienen múltiples factores, se hacen algunas scores y de acuerdo al score se determina el riesgo de mortalidad. Casi todos los factores de riesgo se refieren a mortalidad. La mortalidad no solamente está dado por el acto quirúrgico, no, no, de ninguna manera, pero que es importante y que reduce la posibilidad de recurrencia, sí. Profe, pregunta nuevamente el doctor Herrera. En cáncer localmente avanzado se requieren más imágenes de una ecografía de cuello y pregunta también si su merced emplea el estimulador del nervio laringio recurrente. Muy bueno. Sí, claro, cuando uno tiene un cáncer avanzado de tiroides, en los cuales uno tiene la sospecha que pueda haber infiltración a tráquea, infiltración a esófago, infiltración a la carótida, a los vasos, al espacio prevertebral. Claro, solicitamos un TAC en esos momentos y o una resonancia magnética. Si uno tiene un localmente avanzado, está autorizado realmente a determinar si hay enfermedad metastásica pulmonar, sí o no también. Entonces también utilizaríamos para eso la tomografía. Lo que no estaba determinado y adecuadamente indicado es hacer un PET-CT de entrada. Se considera que el PET-CT, que es un estudio importantísimo, tanto de nuclear como tomográfico, se utiliza más que todo es para los cánceres que se consideran que no captan el yodo, que son desdiferenciados. Pero si uno requiere planear una cirugía en un carcinoma localmente avanzado, tiene que utilizar la tomografía o la resonancia magnética, por supuesto que sí es muy importante para planear la cirugía. Y la segunda parte de la pregunta fue ¿cuál? Perdóname.
Profe, la segunda parte fue si su merced emplea el estimulador del nervio laringio recurrente. Sí, el estimulador del nervio laringio recurrente es muy útil en aquellos pacientes que son profesionales de la voz. Mm, no lo utilizo en todos los pacientes, no. Solamente en aquellas personas que por uno, que sean de profesionales de la voz y que de pronto veamos que precisamente es un localmente avanzado que tiene parálisis de cuerda vocal de un lado y que necesariamente hay que conservarla del otro, en una recurrencia donde hubo lesión de nervio recurrente de un lado, es importante mirar la posibilidad de que nos ayude a ver la funcionalidad del otro nervio laringio recurrente y tratar de reducir un poco las posibilidades de traqueostomía. No las desaparece. En eso creo que tenemos que estar de acuerdo. La neuroestimulación no hace mejor a un cirujano ni hace disminuir los riesgos de lesión del nervio recurrente. Lo que sí hace es que usted pueda protegerse en un momento dado desde el punto de vista legal o que le ayude a determinar, como lo hacen lo indican en algunas personas que sí lo utilizan sistemáticamente, es que si usted daña un nervio recurrente, pues no sigue la cirugía y espera un segundo tiempo para que le ayude a localizar un poco más fácil el nervio recurrente y o su trayecto. Pero sistemáticamente no lo utilizo. Creo que para eso tenemos, les traté de mostrar unas diapositivas donde tenemos una técnica quirúrgica en donde localizamos el 100% de los nervios laringeos recurrentes y lo localizamos es a la entrada a la laringe, no en la parte inferior donde hay hasta 30 variedades anatómicas para encontrar el nervio recurrente, y que lo hace uno más lento, más difícil poderlo encontrar y que no detecta los no recurrentes. En cambio, si usted lo busca en la parte donde entra el nervio laríngeo recurrente, que es en el cricotiroideo, en el músculo cricotiroideo, si usted localiza ahí no hay ninguna variación anatómica, es más fácil de encontrar y también es más fácil de detectar los nervios no recurrentes. Claro, usted lo localiza, pero de ahí en adelante, el que se dañe o no el nervio ya no es culpa de la técnica, sino de uno. Pero eso es como todas las técnicas, ¿cierto? Pero la respuesta es, nosotros en más de 1.800 pacientes lo hemos utilizado en el 1.5% de los pacientes, fundamentalmente con las indicaciones que les acabo de decir. Profe, pregunta la doctora Jennifer Cáceres que si hay diferencias en el tratamiento y recurrencia de cáncer menor de 2 centímetros en tiroidectomía convencional versus tiroidectomía transoral endoscópica por abordaje vestibular. No, Jennifer, yo no he hecho nunca una tiroidectomía transvestibular y les voy a comentar el por qué. Debido a que es que eso es para un grupo muy específico de personas. El doctor Álvaro Sanabria nos hizo una presentación muy interesante en un webinar que tuvimos recientemente de la Federación Latinoamericana de Cabeza y Cuello, en donde se demostró que nuestra población latinoamericana le resta mucha importancia a la cicatriz con tal de estar bien. Yo no me, sí tuve la posibilidad de entrenarme, pero no la realizo debido a que eso, la utilidad que yo le veo real a eso, probablemente sea en aquellas personas que tienen eh, como medio de vida su imagen corporal. Entonces, no tengo la experiencia en hacer tratamientos y menos en tiroidectomías residuales. No tengo la experiencia, no lo puedo responder. Yo las hago abiertas y realmente eh, con las cicatrices que quedan, la gran mayoría son cicatrices que si las hace uno por el pliegue inferior se hacen poco visibles, pero que en nuestro medio se ha demostrado que, y con metaanálisis, que la importancia de la cicatriz es menor a la importancia de estar bien. Pregunta el doctor Junca, ¿en qué situaciones está indicado el abordaje mínimamente invasivo y en qué va la tiroidectomía por robótica?
Sí, la indicación generalmente es, como más o menos se complementa con lo que preguntaba la doctora Jennifer, es en aquellas personas que requieren que haya muy poca cicatriz o que sea mínima la cicatriz en un momento dado. Eh, Se utiliza más que todo en tumores benignos, que sean menores de 2 centímetros, generalmente unilaterales, y se ha extendido un poco a aquellos cánceres que son micropapilares, pero que queda muy difícil y que no está indicado hacer una disección ganglionar central. En esos estaría más indicado. Y la robótica, sí, sobre todo en Corea y en la China se utilizan muchísimo, pero en Estados Unidos también se está utilizando, pero está perdiendo fuerza debido a los costos que genera este tipo de cirugías y con la caída del Obamacare está perdiendo fuerza precisamente porque ya los seguros no están pagando lo que cuesta una cirugía robótica y además la duración de la misma. La cirugía robótica también tiene ciertas limitaciones del abordaje, del tiempo quirúrgico, de los materiales utilizados y se limita también a tumores que sean muy pequeños y que ojalá no tengan necesidad de hacer la disección ganglionar central completa, porque se hace, pero no se puede hacer completa y para hacer las tiroidectomías eh, totales toca hacer abordajes bilaterales y o si no utilizar otro tipo de abordajes como son transareolares y que hacen un poco más dispendiosas estas cirugías y más dolorosas. Entonces, el, el, lo que se decía precisamente recientemente es que además con lo que está pasando actualmente, con lo que se prevé que se va a venir, esto van a caer a pique muy rápidamente debido a los costos y a los tiempos quirúrgicos que se gastan en este tipo de cirugías. Profe, y por último, pregunta el doctor Herrera, hay pocos ensayos clínicos prospectivos respecto del tema y las conclusiones sobre el enfoque quirúrgico óptimo se basan en estudios retrospectivos. ¿Qué opinión merece usted al respecto? Claro, esa es la gran limitación de las conclusiones. Eh, Precisamente estaba ahora, leyendo sobre lo que es la cirugía del bocio y la cirugía del cáncer, y para hacer un estudio prospectivo, por ejemplo, para convalidar una técnica de una tiroidectomía X en un bocio, se necesitan 9 millones de personas para hacer la comparación. Y para hacer una por cáncer se necesitan 4 millones de personas. Seguidas en cáncer, seguidas a más de, y en el bocio seguidas a año y medio, y en el cáncer seguidas a más de 5 años, lo cual hace imposible, desafortunadamente, que se puedan hacer estos tipos de estudios poblacionales, porque además que tendrían que tener las mismas características epidemiológicas, eh, y eso es casi que imposible. Es más o menos parecido a lo que está pasando en próstata. Entonces, desafortunado o afortunadamente nos toca basarnos en todos los trabajos retrospectivos con todos los sesgos y defectos que tienen, pero que eso es lo mejor, al menos en tiroides, que podemos decir. Lo que yo sí les puedo decir es que nosotros no estamos suprimiendo a los pacientes, haciendo supresión tiroidea a los pacientes de mediano o bajo riesgo, y tampoco estamos seleccionando mucho los pacientes con mediano o bajo riesgo para darles yodo. Esto nos va a mostrar en un momento dado si realmente el cáncer de tiroides es tan lento que solamente aparece 10 años después, o es que la supresión tiroidea es la que está haciendo enlentecer estas recurrencias. Es decir, el concepto que estamos manejando nosotros es que la vejez de una persona tiene que ser sana y por lo tanto, si le permitimos a la persona no suprimirla y le permitimos que crezcan los nódulos, teniendo en cuenta que del 80% de las personas recurren es en el cuello, y tenemos las imagenologías tan desarrolladas actualmente que eso no existía en la época en que el doctor Mazzaferri diseñó estos seguimientos.
Tenemos actualmente imagenología que detectan nódulos de 3 milímetros que no ponen en riesgo la vida de nadie. Y que lo que nos está metiendo es en problemas de cómo operar un nódulo de 3 milímetros sin que se nos pase, porque es muy fácil que la grasa de al lado te contenga el nódulo y saquemos la grasa que está al lado que no tiene el nódulo. Entonces, si nosotros podemos detectar oportunamente, como lo que está pasando, estos nódulos, las recaídas, pues no ponemos en riesgo a las personas, y si las dejamos que recurran rápidamente, o sea, jóvenes, la vejez de esas personas va a ser sana y no enferma. Y uno, y segundo, no los sometemos a los riesgos de osteoporosis y de enfermedades de arritmias cardíacas, que son los riesgos que se tienen, además de otros riesgos, por tener una persona en un hipertiroidismo subclínico por toda la vida. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es precisamente la vejez sana y no la vejez con enfermedad, porque cuando usted les quita la supresión tiroidea y permite que la persona le salga la enfermedad a los 70, 80 años, pues hombre, ya es muy difícil que la persona le tenga buena calidad de vida después de eso. Entonces, eso es lo que estamos manejando actualmente, y eso es una de las cosas que estamos en ese trabajo, haciendo ese trabajo con el doctor David Figueroa, y creo que lo vamos a publicar dentro de poco, al menos sus primeros resultados, que son alentadores, y porque estamos cumpliendo con lo que estamos diciendo. Estamos detectando las recaídas precozmente y rápidamente, y estas personas van a tener una calidad de vida y un periodo libre de enfermedad mucho más largo y mejor que lo que está pasando actualmente con lo que se hace, con la filosofía que se maneja del cáncer papilar del tiroides actualmente.